Ojo chavales, porque en el día de hoy por fin ha salido de forma oficial el teaser donde se confirma que Steve Rogers vuelve a Marvel a la nueva película de los Vengadores Doomsday. Algo que ha generado muchísimo debate en redes sociales y más aún teniendo en cuenta el final de la película de Endgame, donde vemos a un Steve Rogers anciano que ya estaba en su lecho de muerte y que le deja su escudo a su amigo Sam. Claro, a raíz de esto la gente se ha empezado a hacer varias preguntas. En plan, si Steve Rogers ha conseguido llegar a viejo, ¿eso significa que en las películas estas de Doomsday y de Secret Wars va a sobrevivir? Porque lógicamente luego tiene que aparecer en esa escena siendo anciano. Pero claro, esto nos lleva también a otro tema, que es que el Capitán América, cuando aparece en la escena final, le da el escudo a Sam y tal, no dice absolutamente nada sobre Doom. Es decir, todas las desgracias que se vienen ahora en las próximas dos películas de Vengadores, Steve Rogers las podría haber cortado perfectamente diciéndole a Sam: oye, mira que va a venir en el futuro Doom, prepárense, y ya pues por lo menos están avisados, ¿no? Pues en este vídeo, aparte de tratar de responder esas dudas que se está preguntando la gente, también les voy a dar mi opinión sobre el regreso de Steve Rogers y todo este tema. Eso sí, antes de empezar con el vídeo, recuerden dejar su like y suscribirse al canal, que estamos empezando esta nueva cuenta y necesitamos apoyo. Lo primero de todo, nos tiene que quedar claro cómo funcionan los viajes en el tiempo en Marvel, ya que a pesar de que en la propia película de Endgame se nos da una explicación muy gráfica de cómo funcionan, mucha gente aún no se termina de enterar a día de hoy. En la película se nos hace una referencia a Regreso al Futuro, es decir, un viaje en el tiempo en el que si tú te vas al pasado y cambias cualquier cosa, puedes cambiar el futuro, es decir, tu presente. En concreto, el ejemplo que se nos pone es marcharse al pasado, matar a Thanos cuando era un bebé y luego cuando vuelvan al presente pues ya estará todo el mundo vivo. Claro, esto no puede suceder así porque en el UCM el tiempo va de otra forma. Al tú viajar al pasado y cambiar cualquier cosa, no es que cambie el futuro, es que creas una ramificación de la realidad. Vas a tener por un lado la realidad donde tú jamás viajaste al pasado y no cambiaste nada, y luego vas a tener la otra ramificación donde sí que están esos cambios que has hecho en el pasado. Espero que más o menos se me esté entendiendo porque sé que es un tema complicado, ni los de Marvel lo han sabido explicar bien. Pues bueno, ahora que ya más o menos sabemos cómo funcionan estos viajes en el tiempo, volvemos al final de Endgame, donde te aparece el Steve Rogers anciano. Mucha gente se pensaba que este Steve Rogers aparece ahí al final de la película porque viajó al pasado y se quedó toda la vida viviendo en el UCM. Es decir, mientras iban ocurriendo todos los hechos del UCM, es decir, Iron Man 1, Hulk 1, Vengadores, estaba Steve Rogers por ahí furulando sin hacer absolutamente nada. Pero no, realmente esto no sucede así. Lo que hace Steve Rogers es que cuando muere Peggy, utiliza las partículas PIM que tenía para regresar y se cambia del universo en el que estaba viviendo tan tranquilamente hasta el nuestro. ¿Por qué motivo no puede pasar esto de que estuviera viviendo todo el rato en el UCM? Pues por algo muy sencillo, y es que, como habíamos dicho antes, tú no puedes cambiar el pasado. Lo que pasaría realmente es que se crea otra ramificación y no te puedes juntar con tu realidad. Entonces, claro, a raíz de esto creo que ya van entendiendo por dónde van a ir los tiros en esta nueva película de Doomsday. Steve Rogers se marcha al pasado, vive su vida con Peggy, con el amor de su vida y todo esto que ya conocemos. Tiene el hijo, que es el bebé este que vemos por ahí en el teaser. Y claro, Steve Rogers llegará un momento que lo quieran conectar con el UCM. Es decir, que va a tener que viajar en el tiempo de alguna manera, ya sea porque lo va a buscar Doom o ya sea porque lo busque Loki o los propios Vengadores. Esa persona que viaje en el tiempo para buscar a Steve Rogers va a estar creando otra ramificación. Es decir, vamos a tener dos ramas distintas a partir de ese viaje en el tiempo. Una donde a Steve Rogers no le viene a molestar Doom, Loki o quien cojones sea al pasado, que vive toda su vida y que luego ya cuando está en su lecho de muerte viaja en Game, le da el escudo a Sam y todo eso. Y luego se crea otra ramificación por otro lado, que sería la de este Steve Rogers que va a aparecer en la película de Doom. ¿Se entiende más o menos lo que estoy contando? Es decir, según esta explicación, el Steve Rogers que aparece al final de Endgame no es el mismo Steve Rogers que vamos a ver ahora en esta película, ya que como una persona seguramente vaya a tener que viajar en el tiempo para ir a buscarlo, va a crear dos ramas distintas. Claro, y además esto también nos explicaría por qué motivo no hemos visto en todo el UCM al hijo de Steve Rogers, ya que si realmente estuviera en el mismo universo tendría que haber aparecido ese personaje
personaje por ahí en algún sitio. Yo creo que esto es algo bastante sencillito de entender. Ahora bien, te lo tienen que explicar en la película, ya que todo esto que estoy diciendo yo tiene todo el sentido del mundo, pero tú imagínate que en la película a Steve Rogers no lo va a buscar nadie y de repente decide viajar él por su propia cuenta con las partículas PIM que usa al final de Endgame, supuestamente. Es que claro, yo creo que aquí los directores de la película, al enseñarnos a Steve Rogers sentado en el banco al final de Endgame, nos dejaron todo muy en el aire, no nos explicaron qué cojones había hecho este tío para llegar hasta ese momento. Aquí yo sí que creo que tendría que ponerle un poquito de explicación o que nos enseñen verdaderamente qué es lo que le ha pasado para que la gente no se extrañe de verle en esta película. ¿Cuál es mi opinión sobre todo esto que va a ser Marvel en Doomsday, de traer de nuevo a Robert Downey Jr., de traer de nuevo al Capitán América? Pues bajo mi punto de vista, lógicamente todo esto son movimientos de marketing por parte de Marvel. Ellos han visto que últimamente el UCM no está funcionando mucho. Por ejemplo, en este 2025 hemos tenido dos auténticos peliculones como son Thunderbolts y Los Cuatro Fantásticos, y a ninguno le ha ido especialmente bien en taquilla. Entonces tienen que sacar algún bombazo para estas nuevas películas que se vienen de Vengadores, que la gente vuelva a ir al cine y vuelva a retomar el UCM. La cosa es que claro, mucha gente lo está diciendo como en plan oportunista de que no es que estarán breados los de Marvel, es que tienen que recurrir a vieja gloria del UCM porque los nuevos personajes no han terminado de convencer. ¿Ustedes piensan de verdad, chavales, que esto no lo tenían pensado de antes? En plan, que han vuelto a traer a Steve Rogers y a Robert Downey Jr. porque Marvel no está teniendo visitas, porque no está generando ingresos. Pues yo la verdad es que creo que no. Yo creo que desde el momento donde Marvel anuncie que se viene la saga del multiverso, lo primero que se le vino a todo el mundo a la cabeza es que íbamos a tener a estos dos personajes de vuelta. Pero vamos, yo no tenía ningún tipo de duda. Es más, es que yo creo que con el cambio de villano no ha cambiado absolutamente nada lo que tenían planeado. Sea Kang o sea Doom, el malo final, realmente yo creo que Marvel ya tenía ahí en la recámara a estos dos personajes para sacarlos de la película. No creo que sea una decisión desesperada de último momento, porque si tú haces una saga que es del multiverso, tienen que salir sí o sí estos personajes. Es que lo hacen literalmente para eso, para poder traerte a los tres Spider-Mans, para poder traerte a Hugh Jackman, como lo ves, ¿no? No sé, es que estoy viendo a muchísima gente hater como diciendo, ¡guau! Ya está Marvel usando el fanservice para traer de nuevo a la gente. Pues por un lado sí, lógicamente apelan a la nostalgia para que la gente vuelva a ir al cine, para recaudar más pasta, pero que no es algo improvisado que se han sacado de la manga hace 2 meses. El día siguiente a estrenarse la película de Endgame, ellos ya sabían que estos dos personajes los iban a volver a traer en un futuro. Como decisión, ¿esto me parece bueno o malo? Pues depende de cómo lo planteen dentro de la película, es que es como todo. Tú me puedes sacar ahora el Capitán América, que Doomsday sea un putísimo peliculón espectacular, y tú te crees que si pasa eso, cuando acabe la película va a estar alguien hablando de... Pues a mí no me termina de convencer que haya vuelto. Es que eres tontísimo de verdad si te pasa eso. Luego también está el lado de traer a estos dos personajes y que la película sea un mierdón antológico, que en ese caso en concreto, que esperemos que no suceda y que yo creo que no va a suceder, la culpa no es de que hayan recurrido a Tony Stark y a Steve Rogers. La culpa es de que los guionistas han hecho un guión de mierda, que los efectos especiales han sido malísimos, que la historia no nos termina de convencer. ¿Sabe? Que el punto clave realmente no va a ser el regreso de estos personajes. Y poquito más que comentarles por aquí. Voy a tratar de subir más vídeos a este canal porque la verdad es que lo tengo bastante abandonado. Ahora que se viene Stranger Things, subiré mi opinión sobre todos y cada uno de los capítulos, y a ver si sacan algún tráiler de Spider-Man o sacan ya oficialmente el tráiler este de Thor, que al parecer ya se está publicando por ahí por redes, para comentarlo un poco por aquí en directo, hacer nuestras teorías y todas estas pescas. Si les ha gustado pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, y adiós, nos vemos, descansen por ahí.